Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio con Sarita la Campesina. Saben que siempre que tengo un invitado trato de irme a su terreno de trabajo para que esté más cómodo. Y es justo lo que estoy haciendo el día de hoy. Miren mi atuendo. El invitado de hoy es alguien muy especial a quien estimo, valoro, respeto y agradezco muchísimo, pues ha servido de soporte para miles de emprendedores a nivel nacional. Sé que es una cara desconocida, pues muy pocas personas lo conocen. Su nombre es Otacílio Williams. Él es el CEO y fundador de lo que es Olorín Industrial y Willpack. Ustedes no saben lo que es eso. A continuación lo vamos a conocer, así que acompáñenme. Y aquí estamos con nuestro invitado del día de hoy. Como les dije, su nombre es Otacílio Williams y tiene una larga historia y trayectoria por contarnos. Otacílio, muchísimas gracias por recibirme en su espacio. Para nosotros es un gran honor tenerte aquí, eres parte de nuestra familia y gracias por dedicarnos tu tiempo a nosotros. Gracias a usted, de verdad, señores. La historia de Otacílio es muy inspiradora, pero antes de iniciar con los resultados, queremos saber cómo fue el proceso. Cuéntenos un poco acerca de su infancia, dónde nació, sus estudios. Sí, nosotros nacimos en San Francisco de Macorís, en un campo llamado Loma del Mate. Nuestra infancia pasó normal como un niño cualquiera. Desde muy temprano inicié mis estudios, la primaria, en la Escuela La Laguna, luego en el Liceo Sila Pepín y posteriormente me gradué en Educación, mención Ciencias Sociales, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su recinto de aquí, el CURNE. Entonces, usted es maestro de ciencias sociales. Mención Ciencias Sociales, porque durante mi ejercicio profesional impartí diferentes tipos de materias en el área química, en el área de idioma, etcétera, etcétera. Pero también trabajé en el área de matemáticas y finalmente terminamos en otra área que de ciencias sociales. Señor, ustedes ven a Otacílio así, es una persona muy humilde, pero Otacílio, señores, tiene material en esa cabeza. Otacílio es un hombre muy inteligente. Eso es algo que hay que resaltarlo donde quiera que usted llegue. Cuéntame un poco, volviendo atrás de su infancia, ¿tuvo hermanos, sus padres? Bueno, yo no conocí a mi padre hasta los 30 años. Mi madre siempre estuvo en Santo Domingo y me crié con mi abuela. ¡Wow! Sí. Y aún así, con todo ese proceso, porque se dice, no he tenido la oportunidad, gracias a Dios, se dice que cuando los niños crecen sin sus padres, casi siempre como que la cosa se torna un poco más difícil cuando crecen sin sus padres. Sí, porque mi abuela era una persona muy cristiana, de una muy recta, y había que hacer la cosa como iba. Y ella fue un elemento primordial junto a mi tío, que siempre mantuvieron vigilándome para que uno caminara por el camino correcto. Entonces podemos decir que su formación es gracias a su abuela y a su tío. Claro que sí. Sí. Qué bonito. Sí. Cuando usted se gradúa, ¿cómo fue ese lapso de tiempo de los estudios para usted lograr graduarse? ¿Fue aquí en San Francisco, verdad? ¿O fue en otra ciudad? No, aquí eso fue toda una peripecia, porque antes el CURNE quedaba dividido en diferentes locales. Por ejemplo, uno tenía que ir del Liceo Nuevo al Liceo Viejo, del Liceo Viejo la siguiente materia era en el CURNE que estaba en la Duarte, de la Duarte tenía que salir a la Paulina Valenzuela. Y eso se pasaba más de día corriendo, de allí para acá y de aquí para allá, que realmente en las horas de aprovechamiento. Pero fue una etapa muy bonita, marcada por muchos sacrificios, porque era una época bastante difícil, básicamente para uno que era muy pobre, pero fue bonito y logramos el objetivo, sí. Qué bonito. Sí. Entonces, yo tengo entendido que usted se graduó con honores.
claro que sí. Sí. ¿Cómo decía ese título suyo? No, eso es summa cum laude. Señores, Sí. ustedes ven. Y él humildemente, no, summa cum laude. Sí. Entonces, ¿quién lo motivó a usted a estudiar? ¿Fue su abuela, su tío o fue una decisión propia? No siempre, antes no se inscribía a los 7 años, lo inscribían a la escuela. Eh, la tía mía siempre me dio, el tío mío me dio seguimiento y la madre me decía, tú tienes que estudiar porque yo quiero un día que tenga alguien que me resuelva. Ay, Me qué resuelva. lindo. Entonces, pero básicamente fue una decisión que siempre me gustaron los estudios, porque las cosas si a uno no le gustan, por más que lo empujen, uno no echa para adelante. Pero fue una decisión, entendí que el estudio, desde muy pequeño, el estudio, es la mejor forma de salir hacia adelante cuando uno viene de una descendencia muy pobre. Si uno quiere salir hacia adelante, la única forma honesta y correcta es estudiar para lograr calar dentro de la sociedad. Es la vía más larga, pero es la correcta. La correcta, contrario a lo que ocurre hoy día, que la gente cree que es para de una vez, ¿no? Todas las cosas son un proceso y si usted le da la debida continuidad, un día usted llega para donde sale. Así es. ¿En qué tiempo usted se graduó? ¿Cuánto fue el tiempo total para usted hacer su carrera de educación? No, por ejemplo, en el CURNE, bueno, en la Isla Pepín, yo fui estudiante de honor. Yo creo que saqué como 17 en examen finales. En el CURNE a pesar de las dificultades que había, hice la carrera en el tiempo exacto, porque siempre cogía 6, 7 materias, y ahí el proceso y al final de la carrera, si no la podía coger, la cogía chocando, y nunca se me quedó una materia, ni fui a examen extraordinario. ¿No? ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí. ¿En qué usted se trasladaba? ¿Vivía en La Loma cuando estudiaba aún en la universidad o ya vivía en la ciudad? No, ya no vivía allá en La Loma, en camioneta pública. Atrás enganchado con enganchado, su mochilita. Sí, sí. Porque ese era el único medio de que había en esa época. Una camioneta se le pagaba y uno bajaba y de noche cuando salía a la universidad había que coger bola a las 9 de la noche que apareciera algo. ¿Recuerda alguna anécdota que lo marcó en ese trayecto? Como que un día, qué sé yo, se quedó, la guagua lo dejó, no encontró cómo subir, tuvo que llegar a pie a su casa. No, generalmente uno muchas veces llegaba a pie porque antes el transporte era difícil y era una casualidad que a esta hora de la noche pasara un vehículo porque habían poco. Y generalmente casi interdiario uno tenía que, por ejemplo, de Cuno uno iba, por ejemplo, hasta Las Pajas. Y de ahí tenía que llegar a Taimate a pie de noche. Está hablando de 4 o 5 kilómetros entre Loma y Cacagual. Bueno. Señores, estábamos hablando de que si usted salía, por ejemplo, a las 8 de la noche, llegaba a La Paja, llegaba seguro a las 11 a su casa o algo así. Más o menos una hora de camino por cafetales y cosas. O sea que no había camino. Sí, había un camino, pero son esos caminitos que hacen la gente en el interior de la finca. Y como no vivía en medio de una finca, tenía que atravesar otras fincas para llegar allá. Eso era sobre todas las cosas, en lluvia, trueno, relámpago, el sol picante, bajo todas las circunstancias. Sí, imagínate, los días son variables, y un día está bien, y de pronto, ya tú sabes. Pero nada, fue muy bonito y eso hace que uno valore más los estudios porque contaron muchos sacrificios y mucha persistencia, sí. sin desmayar nunca. Tú ves. O sea, ¿usted nunca pensó abandonar los estudios? Yo voy a dejar esta universidad, no, porque para mí era un reto. Lo que más animaba a uno cuando llegaba a las aulas era competir con los mejores. Entonces, esa competencia, uno siempre se mantenía activo, porque a veces, para lograr el propósito, tienes que tener una motivación, que no es ni graduarte, ni llegar a los... Una motivación es estar ahí y tener presencia en ese medio como elemento de primer orden. Qué bonito. Sí. Ya luego que usted se gradúa, ¿fue difícil conseguir su primer trabajo? No fue tan difícil porque realmente cuando terminé,
no, no tenía tanta necesidad de trabajar porque el tío mío, que tenía mucha tierra, yo era mano derecha de él y yo tenía acceso a todo lo que yo quería porque él nunca me limitó en términos económicos. Siempre que apareció un vehículo para mover transporte, uno nunca tuvo que coger bola porque siempre no tenía dinero para eso, porque él propiciaba los medios para que uno no pasara trabajo en la calle. Bueno, Qué bonito. Veo que en todo el trayecto de la conversación, en el transcurso, usted habla de su tío, de su abuela, pero no habla de hermanos. no, porque los hermanos míos, yo los conocí 30 años después que cuando fui a visitar a mi padre para conocerlo. Yo tengo, Wow. por parte de mi padre tengo 9 hermanos, pero soy de otra familia que entró en escena cuando yo tenía 30 años. Sí, Wow. Entonces, su abuela era la mamá de su mamá. sí. Ah, Ajá. ok. Con la familia de su papá usted no se involucró. No, no, la conocí a los 30 años. Sí, pero ni el trayecto de su infancia, antes No, de no, 30 nunca, años. nunca. Yo a los 30 años lo conocí. Sí. Wow. Eso no lo marcó mucho a usted, la ausencia de su padre. No, porque como tuve un fuerte respaldo de la abuela y de tío mío que nunca tuve. Porque lo que tú nunca has tenido, no te hace falta. ¿Tú Wow. ves? Entonces, después uno fue a conocer por los, los hermanos y la cosa, porque ellos no son culpables de que él no cumpliera con su deber de padre. Bueno, Entonces, su abuela, ¿qué papel, qué significa su abuela? ¿Qué significó su abuela en todo ese proceso? no fue la guía, una vieja, como se dice, que peleaba muchísimo, pero con razón, porque tú sabes que si los niños no se les conduce de acuerdo a lo que hay que hacer en cada momento, entonces pueden descarriarse. Entonces ella siempre estuvo ahí para que se hiciera la cosa como debían hacerse en cada tiempo. Luego, Qué lindo. ¿Cómo se llamaba ella? María Isabel Dísela le decían Pelica. Ella logró ver los resultados de su esfuerzo. Sí, ya, finalmente ya en su última etapa de vida, sí, eh, ya había estado trabajando en educación y ella disfrutó algo de eso. Y, ¡Qué bendición! de hecho, me cabe el honor de que este negocio empezó en la casa de ella. Es verdad. Cuando ella murió, tenía la idea de dedicarme a algo productivo. Entonces el tío me dijo, no, pero ve coge la casa de mamá que está ahí, para que empiece ahí. Y ahí yo duré como un año y tanto. Bueno, ¡Qué sí, sí, exactamente, sí. belleza! Yo era pequeña, de 7 por 4. Porque la ¡Wow! abuela mía él vivía sola. Aunque vivía en el solar de tío mío, ella era una reina que no admitía que la odiara mucho, tú ves. Sí. En su entorno, en su Eso burbuja. en su burbuja, sí, tú ves. Nunca se dio. Otacilio, ¿cómo se da ese switch de usted pasar de maestro, de educador, a esta área que es totalmente divorciada? Mira, desde que yo me inscribí a la escuela, mi idea era estudiar ingeniería química. Sí, era la carrera que siempre me gustó. Pero cuando llegué a la universidad, hice el colegio universitario, que estaba listo para ir a carrera, la mamá mía vive en la capital, que solamente ella se dedicaba a trabajar ya en casa de familia, y me dijo, yo vine a buscarte por el compromiso. Pero allá, tú sabes, allá se pasa mucho trabajo, mucho sinsabores. Esa palabra me marcó y yo el otro día, cuando no hay hombre, dije, no, yo me voy a quedar. Y me quedé, entonces me inscribí ya en la carrera de educación. Debía haberme inscrito en biología y química, pero yo quería ingeniería pura, pero no había condiciones y eso fue, estar hablando en esa época. Después la hija mía, que es ingeniera química, eh, estudió y yo me di cuenta de que yo nunca pude haber estudiado eso porque se gastó mucho dinero, porque es una Yeah. carrera bastante cara
y, y costosa, que en ningún momento, si me lo hubiera hecho en esa época, no iba a terminar. Cuando su mamá le dijo esto, de que ella lo vino a buscar por el compromiso, Sí. ¿cuántos años te tenía? Yo eso como 16 esto, por ahí, 18. Ya ahí era que usted había salido del liceo y iba a la universidad, ¿verdad? No, ya yo te había hecho el colegio universitario. Porque Ah, antes ok. había un pre que era el colegio universitario, que eran como 12 metros, tenía como 24 materias. Entonces, cuando uno terminaba el colegio universitario, entonces se iba al área que uno quería, a la carrera. Tú ves. Wow. Le hice una evaluación, a mí me salió química, me salió educación y negocios. Entonces usted decidió por educación porque era la que más se ajustaba a Eso su era lo presupuesto. que había en esa época. No tenía presupuesto, lo único que uno podía hacer sin tener problemas para arrancar. Wow. Ya que usted me habla de su hija, usted es un hombre de la iglesia. ¿Cuántos hijos tiene Otacilio Williams? Tres. Tres Un hijos. varón, el más viejo y dos hembras. Usted sabe que usted me dijo algo que usted seguro ni se acuerda, que eso me marcó y yo siempre lo digo a todas las personas que tienen hijos que están en el ámbito de los negocios, que usted me dijo un día, procura de que tus hijos trabajen contigo en lo tuyo para que tú tengas sucesores, para que le duela lo tuyo. Y es lo que pasa con usted y la empresa. Por ejemplo, está Marlene, que es ingeniera, Arquitecto. arquitecta, y está su otra hija, que es ingeniera química. Sí. Van de la mano del proyecto. Usted dice que el día que usted falte, sus hijos pueden continuar, pueden darle valor, pueden darle carácter a lo que es el proyecto, porque saben todo lo que ha costado llegar hasta aquí y están involucrados. Marlene quería estudiar otra carrera. No, Disculpe. Marlene siempre estuvo definida por arquitectura. Ah, Livani fue ok. la que quería ser, Indecisa. estaba indecisa si era comunicación social, porque yo trabajé en un programa de televisión, después ya participó en el Reinado de Belleza Santa Ana, me salió princesa, y cabe el honor que crearon la categoría de cultura y ella ganó, en ese tiempo ganó porque fue la que mejor formación demostró durante el concurso. Wow, qué bonito. Y finalmente ella quería estudiar periodismo, pero a la hora cero ella dijo, voy a estudiar ingeniería química. Pero hubo cierta influencia de parte suya en eso, ¿verdad? Para que ella tomara esa decisión. No, yo nunca influí sobre eso porque yo entiendo que cada persona, sea hijo de uno o no, es libre de proyectarse en lo que quiera, ¿no? Y no es bueno muchas veces las injerencias, pero quizá en ella pesó para tomar esa decisión de que ella se crió todo el tiempo en una fábrica. Y eso ya pesa mucho porque, bueno, y desde muy temprano comenzó a ir a ferias, a eventos que tenían que ver con esto, se le pagaba, y quizá dijo, por aquí es la cosa. Sí, Entonces, esa es una empresa familiar porque sus hijos trabajan aquí con sí, usted. sí. ¿Qué lugar ocupa cada uno? Yo soy la persona de mayor responsabilidad dentro de la empresa, porque soy el encargado de llevar todo, soy el empleado de mayor compromiso. Entonces, Livani trabaja en la parte de producción, tal como su título lo dice. Marlene es la coadministradora del proyecto, juntamente con Livani, y Marlene es la que ha diseñado toda la estructura del proyecto, que cuenta ya con un área más de 4.000 metros de construcción. Entonces, todo el proyecto ha sido diseñado y pensado por Marlene en términos de plano y cosas, ¿no? Wow. Y Iván Troy ha trabajado en la parte de comercialización, en algunos casos. ¿No? La parte digital, lo de Bantroy es lo digital. No, en la parte de también y ha tenido algunos proyectos independientes, pero que corresponden dentro del grupo. Se maneja la parte de internet y otro. Describa a sus tres hijos con dos características. A cada uno con dos características, con dos cualidades. Todos son inteligentes, esa es la característica común. Livani es una académica de sólida formación y capaz de crear cosas. Y Marlene es una profesional brillante,
muy práctica y con mucho conocimiento de las áreas que maneja. De hecho, ella hizo una maestría en comercio internacional en España durante unos años. Le fue tan bien que ella fue la que dio el discurso final en la graduación en la Universidad de Salamanca. Wow. Y entonces Van es muy creativo, que ha tenido muchísimos proyectos y todo lo que hace lo saca para adelante. Son todos iguales, inteligentes, proactivos y creativos. Cada quien se desarrolla más en su área. En su área X, sí. Como debe de Sí. ser. Hay una persona clave, muy importante en todo su proceso, que es su esposa. Sí. ¿Qué significa su esposa para usted? Sí, ella ha sido la que siempre me ha acompañado durante todo el proceso. Tú sabes que ya en términos de pareja, todas las cosas se multiplican, porque si tú duras una hora para llegar o si vas a salir y el trabajo te lo impidió, son las personas que están ahí más receptivas y son las que conocen profundamente todo el proceso que ha implicado desarrollar un proyecto de este nivel. Qué lindo. Sí. Su esposa es una persona de mucha paciencia, de mucha calma. Y usted es rápido, ¿verdad? Lo suyo es como... No, me gusta la cosa justo a tiempo. ¿No? Si las cosas se piensan, se planifican y se ejecutan. Qué lindo. Algo muy bonito que yo he visto de su esposa es que ella, no sé si lo siguen haciendo aquí siempre ora en las mañanas al abrir. Sí, aquí hay que iniciarse de cada labores, se hace una oración en las diferentes áreas para que el día sea bendecido y la cosa fluya como tiene que ser. Qué lindo. Sí. ¿Tiene muchos años practicando eso? Sí, eso es casi de siempre. Eso es muy bonito y yo la he visto a ella yendo a cada área a hacerlo y también lleva su librito con la palabra del día. Sí, la palabra del día, sí. Eso es muy bonito. Sí. Muy bonito. Entonces, Otacílio, hablemos de Olorín Industrial y Wilpac. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo fueron sus inicios? Cuando a mí me nombraron en educación, el primer mes que uno cobró, uno hizo todos los planes del mundo para hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello. Cuando tú te nombrabas, duraba como 6 meses para cobrar. Te entraba en nómina como 6 meses. Entonces, cuando uno cobró el primer mes, uno hizo todos esos planes, que lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo otro. Pero resulta que a veces la teoría es una cosa y en la práctica se dan circunstancias que varían lo que se planificó. Entonces, el primer mes muy bien, de rache, porque uno nunca había millonario. Sí. Después, el segundo mes, algunos plancitos de lo que se comenzaban a retrasar, pero todo eso conllevó a tomar una decisión. Dentro de la planificación que tenía era hacer una casa en 5 años. Entonces, ya cuando iba como en el tercer mes, ya la casa iba como en 10 años. Y como en el quinto mes, ya iba como en 12 años. Y bueno, si sigue así, es probable que uno nunca tenga una casa, porque cada vez los recursos están más comprometidos y alcanza menos. Solamente entonces, para lograr el objetivo primario, habría entonces que variar la fuente económica. Y es de ahí, por ejemplo, que entonces decidí, por ejemplo, comenzar a hacer negocios. Esos negocios fue un negocio elemental, que uno lo hace cualquiera, y hay mucha gente incluso hoy día siguen haciéndolo, que era vender tela. Entonces yo comencé a vender tela, y como tenía mi trabajo fijo, eso me permitió, por ejemplo, que ya en varios meses la probabilidad de tener la casa se dieran. Como ese negocio yo no lo tenía que poner la mano porque tenía una entrada fija, entonces la casa que iba en 12 años con el negocio, ya en 2 años yo la tenía. ¡Wow! Sí, claro. Entonces, con la universidad y el negocio de la tela.
no con el negocio de la tela, porque lo otro era para comer. Tú sabes que cuando tú trabajas fijo, tienes que pagar casa, tienes que pagar servicios, tienes que comprar comida y todas esas cosas, tú ves, que la mayor parte de los recursos se van ahí. Bueno, pero ya cuando tú le agregas otra cosa que no, que ese negocio no se toca, además, por ejemplo, yo le imprimí fe desde el principio a eso, sí, que no era que era vender una telita, no, salía todo mi tiempo libre, lo dedicaba a eso. Luego, después, casi 2 años después, tuve un accidente de motor, me partí una pierna y, y tuve un proceso como de 1 año de recuperación. Entonces, pero ya cuando vino a eso, ya yo no quería vender tela. Pensé, por ejemplo, dedicarme, seguir en el comercio, pero en una actividad productiva que me permitiera producir y al mismo tiempo me permitiera comercializar. Entonces de ahí que nace la idea de comenzar a fabricar productos químicos conjuntamente con alguien. Me asocié con alguien, esa sociedad por asunto de compatibilidad de carácter. Un mes, 30 días después se disolvió y ya había una deudita y como no podía darme el lujo de incumplir porque alguien me había recomendado, entonces yo seguí en negocio solo, hasta el día de hoy. ¡Wow! Sí. Quiero que usted le cuente a los espectadores parte de esa trayectoria. Usted me dijo que tuvo un accidente en un motor. Sí. El motor fue su primer medio de transporte, ¿verdad? Claro que sí. Un EconoPower era. Sí, un motor 70, sí. Rojo. No azul. Azul. Sí. Ya usted siendo maestro, siendo educador, usted salía en un motor con una carreta a vender los detergentes. Sí, sí, claro, ese motor originalmente, como salía a las 5 de la tarde de la escuela, si era de día hasta que fuera de noche, trabajaba día por día. Los sábados, como estaba libre, tenía un motor, pero a veces los sábados yo daba hasta 15, 20 viajes, cuando caja atrás el motor y 3. Y posteriormente, entonces ya se crearon las condiciones para comprar un vehículo, ya fue varios años después. Ok. ¿Y usted fabricaba en qué tiempo? ¿En la noche? Después, cuando tú estás empezando con un proyecto pequeño, tú fabricas un ratico, porque una vez con un proyecto pequeño, tú fabricas, tú vendes, tú riegas y cobras y haces de todo. Es matar los impuestos una vez uno llegaba. Sí, porque no hay. Si los proyectos pequeños, los emprendimientos, exigen de mucho sacrificio por parte del emprendedor. Así es. Porque el emprendedor debe sacrificarse para lograr sus objetivos, porque el emprendedor es un buscador de recursos que ha logrado entender eso, va evolucionando poco a poco y si persiste y hace la cosa en cada momento que se le pide, entonces puede ya que convertirse en empresario. De hecho, el país está lleno de gente como nosotros que empezamos desde cero y por diferentes medios y distintas vías hemos logrado llegar arriba. Bueno, simplemente hay que persistir, hay que trabajar, hay que cumplir y hay que cumplir y hacer las cosas bien. Señores, vieron, hay 3 palabras que se repitieron Sí. y que se repiten en el largo de nuestra vida, en todo el trayecto. En cada una de las áreas de nuestra vida, uno debe hacer las cosas correctamente, porque es la única forma de que el gran público confíe eternamente en ti. Entonces, usted si dice algo, debe cumplirlo, si debe algo, debe pagarlo y no debe catimar esfuerzo por las cosas que ustedes hacerlas de calidad. Porque los grandes, los líderes de mercado son líderes de mercado porque ellos hacen las cosas con calidad. Entonces nosotros podemos ser grandes líderes de mercado haciendo las cosas como lo hacen otros. Excelente. Sí. Otacilio, entonces,
¿En qué año estamos hablando de que usted inició el proyecto? Cuando usted tenía como 26 años, más o menos. Nosotros iniciamos fue en junio del 89. Los ¿Y hace primeros pasos, tú ves. cuántos años hacía que usted se había graduado ya? Yo me gradué en el 85. O sea, que fue rápido, en 4 años. Sí. Ya usted estaba ahí buscando, o sea, antes de los 4 años, estaba buscando estrategias para No, porque de generar hecho, más antes de yo dinero. graduarme, yo estaba trabajando. Porque como antes no se exigía que tú te graduaras para empezar a trabajar, porque no había tanto profesionales esperando plaza. Entonces, cuando a mí me mandaron, yo tenía 14 materias. Bueno, pero ¡Wow! ¿qué pasa? Que después yo comencé impartiendo la idioma en mi colegio Monseñor Francisco Panal de La Joya. Después ese colegio lo oficializaron. A mí me dejaron fuera porque yo no era del partido de que estaba en poder en esa época. Pero eso no me porque como yo trabajaba en la finca de tío mío, eso nunca, en términos económicos, no me afectó nada. De hecho, yo cogí toda la cosecha de café, que antes el café era una actividad que producía mucho dinero, y esa gente vino a cobrar 7 meses después, a los que nombraron. Entonces, ¡Wow! ¿Usted nunca le ha tenido miedo al trabajo? no, siempre, todos los días nos estamos a la mañana a trabajar, sí, Todos los sí, días. y de ahí dan para allá hasta que se acabe el día. Después del año 1989, ¿cuándo se da de manera oficial que ya usted entendiera de que no era un emprendimiento, sino de que era una empresa? La respuesta a esta pregunta, junto con otras más, viene en la parte 2, así que activen las notificaciones.